¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista de la semana, nuestro espacio habitual de actualidad en Telearacena, que hoy se adapta a las nuevas circunstancias en las que todos nos vemos inmersos tras la declaración del estado de alarma en nuestro país y ante esta crisis del COVID-19. Pero no por ello dejamos de trasladarles toda la actualidad a nivel local que nos interesa a los araceneses conocer. Y para ello, en este espacio de actualidad, así como lo venimos haciendo en nuestros espacios informativos, nos adaptamos a estas nuevas circunstancias, siguiendo esa recomendación de quedarnos en casa y contando, por supuesto, con la colaboración de todas las personas que están dispuestos a facilitar el trabajo de esta forma, quedándonos todos en casa bajo la responsabilidad social que eso conlleva, y haciendo pues llegar la información a todos nuestros ciudadanos pues de las mil formas que nos prestan las nuevas tecnologías. Esta es una de ellas, a través de entrevistas con nuestros teléfonos móviles, con los medios caseros, pero que nos permiten llegar y llevar nuestra voz y nuestros mensajes hasta vuestras casas. En esta entrevista de la semana queremos conocer más de cerca cómo es el trabajo que se está llevando en estos días, sobre todo por parte de esos departamentos, de esos servicios municipales que más difícil lo tienen, que tienen que estar en la calle y que además tienen la obligación de hacer cumplir las normas y no es una tarea fácil. Para hablar de este tema, de cómo se está llevando el cumplimiento del estado de alarma que prohíbe en parte la circulación normal de nuestros ciudadanos por nuestras calles, contamos con la colaboración hoy de la Policía Local de Aracena, y nos atiende en esta entrevista desde el otro lado, desde su despacho en la jefatura de la Policía Local de Aracena, el jefe en funciones de este servicio, José Antonio Martín. Muy buenas tardes, José Antonio, gracias por estar ahí, por atender a esta peculiar entrevista y hacer llegar a los ciudadanos de Aracena, a nuestros vecinos, toda la información que es de interés, porque hay muchas dudas en estos días y mucho que resolver, así que vamos a hacerlo entre todos un poco más fácil. Bueno, en primer lugar, José Antonio, ¿cómo está viviendo la Policía Local este estado de alarma y estos momentos que estamos viviendo? Hola, buenas tardes, Loli. Pues sí, Loli, vamos a ver, en Aracena la situación tan grave ante la cual nos encontramos y el riesgo evidente que tenemos para la salud, la población está siendo relativamente consciente, pero siempre en el sentido de que esto va de menos a más. En un principio había que trasladarnos a antes del decreto, los tiempos antes del decreto, donde no había restricciones ninguna, el momento del decreto y el momento después, donde tenemos que hacer cumplir todo lo que el decreto ordena que se cumpla. A partir del decreto, donde ya hay que cumplir, los ciudadanos tenemos que cumplir, pues evidentemente de menos a más. El primer día era todo más confuso, la gente sabía interpretar no bien del todo lo que el decreto nos implicaba y evidentemente eso no quita de que a medida que va pasando el tiempo la gente se va concienciando un poquito más. Pero nunca hay riesgo de decir ya es suficiente. Suficiente es cuando consigamos que todo el mundo se quede en sus casas, ¿vale? ¿Qué opinión tienen de cómo está actuando la población? ¿Está actuando Aracena con responsabilidad social? Pues, vamos a ver, sobre la respuesta y la responsabilidad social que podemos observar en los vecinos de Aracena. Como he dicho anteriormente, la pregunta anterior, de menos a más. Mientras más pasa el tiempo, la gente se hace más consciente, se va enterando mejor de las condiciones y las limitaciones que tenemos para salir y por lo menos cada vez se ve menos gente en las calles. No quiere decir, no obstante, como también he dicho en la respuesta anterior,
que esto es cuestión de irlo trabajando y nunca hay un límite, sino que hay que ir progresivamente a que cada vez menos todavía aún sean... ¿Está respondiendo bien? Sí, pero nunca será suficiente. Suficiente será cuando lo consigamos del todo. Hay muchas dudas en los ciudadanos, por supuesto, y yo creo que eso pues, traerá, ¿no?, a que haya pues, algunas actuaciones que no son las más adecuadas. ¿Cuáles son las principales dificultades que se está encontrando la policía local en la calle a la hora pues, de hacer posible el cumplimiento de este decreto? En los primeros días, por ejemplo, el hecho de salir a hacer deporte, la gente asimilaba que si yo salgo a hacer deporte lo estoy haciendo correctamente, voy a hacer sendero, voy a correr, voy a salir en bicicleta, pues no, está claro que no, esa no es la conducta es que mientras menos nos veamos en la calle, nos crucemos y tengamos posibilidad de contagio, mejor. Mientras yo salga a la calle y vea menos el campo abierto, yo voy a considerar que todos lo estamos tomando lo más serio posible y que todos lo estamos haciendo mejor. Si salimos a hacer deporte, pues parece como que si no hubiese pasado nada. Entonces no es una actitud sana, sí, pero ahora no estamos en que si es sano o no es sano. Estamos pensando que la salud de todos es la que está en peligro. No es una cuestión de valorar otra cosa. El riesgo mínimo cuando consigamos quedarnos en casa. Bueno, conocemos cuál es un poco el perfil, ¿no?, de la policía local, el dispositivo con el que se cuenta en cuanto a personal y en cuanto a medios. En este sentido, pues no sé si se están sirviendo de alguna forma del apoyo de otros cuerpos de seguridad y cuáles son los medios con los que están contando para llevar a cabo este trabajo. Aquí en Aracena los cuerpos actuantes pues somos Policía Local y Guardia Civil. Con Guardia Civil, desde que tenemos noticias ya de este grave riesgo para la salud, ya estamos en contacto. Lógicamente, a partir de que ya aparece el decreto, si antes estábamos en contacto, a partir de ahí es lo que se necesita ya una coordinación plena. En todo momento hay una coordinación plena con ellos y transmitimos nuestras incidencias, ellos nos transmiten las suyas e intentamos, dentro del abanico de posibilidades que hay de unificar criterios para que tanto ellos como nosotros actuemos de igual manera. Y dando información que precisan instancias superiores como delegación, ministerio, al cual ahora nosotros dependemos directamente. Bueno, estamos en un momento en el que los medios de comunicación estamos bombardeando, ¿no?, a cada minuto, a cada hora, también a través de redes sociales, con muchísima información en torno al COVID-19, a cómo hay que actuar, pero ¿cuál es el mensaje principal que en la calle, a pie de calle, con los ciudadanos, pues los agentes de la Policía Local de Aracena están trasladando y quieren trasladar también José Antonio como jefe en funciones de este cuerpo de seguridad en Aracena, quiere trasladar a la ciudadanía? ¿Cuál es el mensaje principal que hay que dar? Bueno, pues para esta pregunta a mí me gustaría ser claro y conciso. Aquí no hay más que seriedad, responsabilidad y concienciación. Y no tenemos otra alternativa. No hay lugar a falsas interpretaciones. No podemos intentar a ver cómo engañamos para no cumplir con las órdenes y demás. No tenemos esa opción. La opción es ser cumplidores, ser serios y que es una obligación de todos el contribuir a que podamos superar la lamentable situación por el grave riesgo que corre la salud de todos, y esa tiene que ser la premisa donde todos nos tenemos que poner la meta. Hablábamos de que surgen muchas dudas y cada día vemos, ¿no?, cómo surgen esas preguntas, ¿no?, de qué puedo hacer y qué no puedo hacer, si puedo ir a trabajar con normalidad, hacer la compra. Cada día se van aclarando más todas estas dudas, pero ¿cuáles son las principales dudas que tienen los vecinos de Aracena y que se les están planteando directamente o a través de las llamadas que seguro que también la policía local está recibiendo de nuestros vecinos, pues con muchas dudas al respecto del cumplimiento de este decreto de estado de alarma y de cuáles son un poco los límites y los márgenes que nos da pues esta nueva forma de circular por nuestras calles y de dirigirnos a nuestros puestos de trabajo o a las consultas médicas? ¿Cuáles son esas dudas principales? Dudas hay muchas.
cuándo se puede salir y sobre todo cuándo se puede salir, cuándo no se puede salir. Eso es fundamental. Y luego está cuándo podemos coger el coche, cuándo no podemos coger el coche. Aquí se recomienda siempre movimientos unipersonales. Unipersonales, eso ya nos implica que nos tenemos que concienciar de que unipersonal es que dentro de las posibilidades que yo tengo para salir, debo de hacerlo de manera unipersonal. Cosas lógicas que aquí vienen en el Real Decreto, vienen establecidas. Por nombrar algunas, vamos a ver, por intentarlo de explicarlo de forma sencilla. Para adquirir alimentos y productos de primera necesidad, pues nada, podemos ir a comprar a la tienda, podemos ir al supermercado, pero tenemos que hacerlo sobre todo unipersonalmente. No podemos dar opción a juntarnos con nadie, a cruzarnos y a nada. Y luego cuando lleguemos al establecimiento y hay muchísima gente y hay aglomeración, evidentemente mantener la distancia de seguridad, que mientras más mejor, ¿vale? ¿Que hay que ir al médico? Evidentemente, hay que ir al médico. Esa es una de las razones que se contempla que una persona puede hacer, ir al médico. Cuando sea estrictamente necesario. No es una cuestión de decir, voy al médico a ver qué tal estoy. No, cuando yo me sienta mal y tenga la necesidad de ir al médico, voy. Cuando yo tengo una cita en el médico y ineludiblemente tengo que ir, yo voy. Pero que sean razones siempre de necesidad, es lo que nosotros intentamos decir. Luego también se trata de no intentar engañarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, utilizar el perro, porque el perro ya no te permite la libertad de salir a la calle y así podemos pasear. No, aquí no cabe pasear, aquí cabe sacar el perro el menor tiempo posible, el menor recorrido posible, que el perro cumpla con su necesidad, se elimine su estrés y volvamos a casa, ¿vale? Otras muchas que está habiendo mucha controversia. La gente cuando tiene que ir al campo porque tiene animales, vamos a ver, aquí estamos en el punto donde una situación de necesidad. Si tenemos animales en el campo y hay que cuidarlo porque no se pueden quedar sin su alimento, pues tendremos que utilizar el tiempo imprescindible, el menor posible, unipersonal siempre, para ir a cuidarlo, hacemos nuestras tareas y volvemos a casa. Pero siempre en la conciencia de que el menor tiempo que estemos en la calle es lo que verdaderamente estamos haciendo correcto, ¿vale? El tema de los vehículos, el desplazarse en los vehículos. No hay las directrices, todo va encaminado a que todo sea unipersonal. Pero luego también habrá sus excepciones. Sus excepciones pueden ser, pues cuando una persona tiene a su cargo un menor o una persona mayor que no tiene más remedio que llevarlo al médico, o una necesidad, pero que verdaderamente sea una causa justificada, pues a lo mejor podrá hacerlo. ¿Cómo? De la manera más segura, que aunque vayamos en el coche, pueden ir la persona que conduce más la persona que lo necesita, pues las medidas de seguridad también se deben de mantener. Y más o menos, pues todo lo que sea el conducir y el utilizar el coche, sea para lo que sea, debemos de centrarnos en que debe de ser unipersonal. Solamente cuando tengamos una fuerza mayor o una necesidad justificada, pues podremos hacerlo. No obstante, no quita que al Real Decreto ya ha habido ciertas modificaciones y que sigan saliendo otras nuevas, que nos digan ver que lo que hoy era más exacto así, mañana puede ser un poco de otra manera distinto. Y tampoco por eso nos debemos de asombrar. Si yo trabajo en una localidad y vivo en otra, yo tengo un puesto de trabajo en un sitio y una casa donde vivo en otro. Evidentemente me tengo que trasladar. Justificación. Está entre la recomendación y la obligación. Digamos, ante una tesitura de que yo alguna vez tenga que justificar el por qué estoy haciendo ese desplazamiento, nunca estaría de más el que una persona lleve una acreditación de su empresa que le dice que es trabajador de tal empresa y que la empresa está en Aracena y el trabajador vive en otra localidad. Documentación que uno pueda aportar a aclarar ante una necesidad a un agente de la autoridad el motivo de por qué está en la calle nunca va a ser una opción. Es una opción que va a hacer flexible el momento, las comprobaciones de lo que si esa persona realmente está
haciéndolo como dice el decreto, lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. La Administración, en este caso la Jefatura Provincial de Tráfico, lo que ha hecho es aplazar todo a partir de que ha entrado en vigor el decreto, y en principio serían estos 15 días, independientemente de que no sabemos qué es lo que va a ocurrir, si se va a alargar o no, es aplazar todos los plazos, todas las fechas, todas las caducidades de todo compromiso. En este caso sería para pasar la ITV, o como existiría, por ejemplo, el compromiso para también, por ejemplo, por renovar el permiso de conducir, o otros documentos así similares a que necesiten estos trámites. No es que se pueda conducir con el carnet caducado, y no es que se pueda conducir con la ITV caducada, no. Simplemente que si en el periodo en el que está en vigencia el estado de alarma hay una caducidad, pues se entiende prorrogado hasta que se levante el estado de alarma. No, ¿se puede? No, sin permiso de conducir no se puede. Lo único que pasa es que al estar tus plazos alargados, pues digamos que el estado de alarma te alarga esos plazos. No se debe de confundir eso con que alguien puede conducir con el permiso de conducir caducado. Eso no es taxativamente así. Entre las dudas principales que están surgiendo muy probablemente entre nuestros vecinos y los ciudadanos en general están las de las sanciones. Bueno, es cierto que hay sanciones, que se está sancionando a aquellas personas que no están cumpliendo con este decreto de no libre circulación, y bueno, ¿cuáles son las principales sanciones que se están imponiendo, o dónde podemos incurrir en un delito, digamos, en este sentido, y que pueda caernos una sanción a los ciudadanos a la hora de movernos? ¿Dónde hay que prestar una mayor atención en el sentido de las sanciones? El Real Decreto efectivamente contempla las infracciones, y te puedo decir que sí, que son serias y son severas. Más allá de esto, no hay mayor infracción que la que nosotros, como con nosotros mismos, estamos cometiendo con nosotros mismos al al cometer las infracciones. Más que darle importancia a las sanciones las hay. De hecho, podemos ver las noticias donde igual ya salen datos de que la gente se ha sancionado, no se ha sancionado, o se ha propuesto para sanción. Evidentemente, primero hay un trabajo previo de prevención, pero las restricciones máximas irán llegando, y la gente nos tenemos que concienciar que tenemos que ser cumplidores, porque sanciones puede haberlas. De hecho, ya está contemplado todo el articulado donde el tipo de infracciones que se podemos cometer cuando estamos incumpliendo el Real Decreto. Entonces, pues lo importante es que estemos mentalizados en que sanciones puede haberlas, ¿vale? Bueno, pues imagino que desde la policía local habrá un teléfono de contacto. No sé, los vecinos a quién pueden dirigirse, a qué teléfono pueden dirigirse para hacer algunas consultas al respecto de, bueno, pues esas dudas que puedan surgir momentáneamente. También a los empresarios. Las empresas están también viviendo una situación muy difícil y habrá muchas dudas a la hora de estar funcionando en los negocios en los que está permitido. Y bueno, pues en esas situaciones de conflicto que se puedan dar a pie de calle, habrá un teléfono de consulta al que recurrir. Probablemente la policía local estará bastante saturada en este sentido, pero bueno, si hay algún teléfono de información o algo que podamos facilitar a los ciudadanos, pues para hacer un poco más fácil, ¿no? y más veraz también la información que los vecinos tengan en ese momento, en esas situaciones. Bien, Luli. Sobre los teléfonos de contacto y demás, a mí me gustaría, bueno, desde Policía Local lo que hacemos es ofrecer el nuestro para resolver dudas, y bueno, también en los medios de comunicación a nivel nacional de televisiones y demás, si hay una gran oferta de números de teléfonos donde se pueden resolver dudas, pero no debemos de confundir el hecho de resolver dudas de cómo actuaría yo en un caso tal y cual, a confundirlo en los teléfonos de emergencia sanitarios, que ahí es donde se reciben llamadas de emergencia de gente que necesita información sanitaria, no para resolver una duda de si yo puedo sacar el perro y en qué manera puedo sacar el perro. Entonces, tenemos que saber distinguir los teléfonos todos
que de forma masiva nos están llegando por, pues no sé, incluso yo creo que por grupos de WhatsApp, por las televisiones, en todo, pues aparecen teléfonos donde algunos son para resolver dudas y otros son de emergencias. Y entonces a mí me gustaría distinguir entre eso. Y nosotros pues ofrecemos el nuestro que es el nuestro de servicio, pues el 663-93-7878. Nosotros, de hecho, constantemente, desde el inicio lamentable de la situación que nos encontramos, estamos recibiendo numerosas llamadas y en la medida de que podemos, haciendo todas las consultas, que también lo podemos hacer, pues intentamos resolver todas las mayores dudas que se nos vienen planteando. Bien, pues resolvemos un poco todas estas dudas con José Antonio Martín, el jefe en funciones de la Policía Local de Aracena, agradeciendo mucho su atención y agradeciendo también el trabajo a todos los profesionales que desde la Policía Local de Aracena están en estos días al pie del cañón, a pie de calle, ayudando a los vecinos y bueno, desde ese compromiso y ese deber de hacer cumplir pues con lo que se nos ordena desde arriba, desde el gobierno, esa recomendación de todos, hacer cumplir con la responsabilidad social a nuestros vecinos. Muchas gracias, José Antonio, por atendernos además pues bajo esa premisa de quedarnos en casa o quedarnos en el lugar de trabajo, movernos lo menos posible y ser flexible a la hora de atender esta entrevista que proponemos desde Telearacena. Por parte de la policía, pedir concienciación, responsabilidad, que seamos serios y que las recomendaciones de unos nos las traslademos a los otros para que todos podamos estar informados y estar siempre pendientes de los medios de comunicación, intentando siempre encontrar información veraz y no confundirla con otros montones de bulos que pueda haber por ahí que nos pueden siempre a veces confundir. Y bueno, simplemente que nos veamos y seamos capaces siendo capaces de superar esta grave crisis a la cual nos vamos a enfrentar, lamentablemente. Bueno, Loli, pues nada, muchísimas gracias y buenas noches. Pues hasta aquí este espacio de actualidad hoy en la entrevista de la semana en Telearacena, en un formato quizás que nunca antes habíamos vivido, habíamos experimentado, pero que demuestra que todo es posible si se quiere, que hay mil formas de trabajar quedándonos en casa y siendo responsables todos con este momento que nos toca vivir. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana en la entrevista de la semana, probablemente también bajo este mismo formato ofreceremos más información de interés a nuestros ciudadanos, a los telespectadores que nos siguen en Telearacena sobre el COVID-19. Y bueno, por supuesto, les recomendamos los espacios informativos de Telearacena en los que procuramos dar información al día de interés sobre este y otros temas y esos espacios que intentamos salvar también en nuestra programación, Factoría Cultural, Educaracena, que se adaptan también a estas nuevas circunstancias y nos ofrecen otras formas de educar en casa, de ver cultura en casa y de hacer incluso ejercicio físico desde casa y bueno, pues toda esta nueva forma de vivir que nos ha tocado transitoriamente, temporalmente y a la que todos nos tenemos que adaptar. Muchas gracias por acompañarnos en la entrevista de la semana y volvemos, como decimos, el próximo jueves. Recuerda, quédate en casa.